Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Esto es Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir hasta el Museo de Arte Popular, el cual presenta la exposición de Rebozo. Y para ello hemos invitado a la curadora, la doctora Ana Paulina Gámez. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Gracias a ti, Marlene. Un saludo muy cariñoso a ti y a todo tu auditorio. Para comenzar esta entrevista, me gustaría preguntarle ¿qué es Rebozo? Refiriéndonos a la exposición. Mira, Rebozo es la primera exposición científica, la primera exposición académica que se hace sobre esta prenda. Es la primera exposición, la primera investigación que está basada en una muy profunda investigación que tomó a mí pues casi 25 años de trabajo en archivo, de trabajo en campo, de análisis de piezas antiguas, de conocimiento incluso de textiles de otros lugares del mundo para poder comparar el Rebozo, para buscarle antecedentes, para ver quiénes son sus parientes. Y creo que es una exposición que revela un montón de cosas que no sabíamos del Rebozo y que quizá o no quizá va en contra de lo que se ha dicho del Rebozo tradicionalmente, porque eso fue lo que me arrojó a mí la exposición. Esta exposición consta de 350 rebozos que van desde el siglo XVIII, desde, digamos, la segunda mitad del siglo XVIII hasta algún rebozo que se hizo hace un año y medio. Tenemos un montón de material que nos apoya, que son pintura, escultura, piezas de cerámica, fotografías, un pequeño documental sobre el Rebozo en el cine mexicano. Tenemos una parte muy didáctica con material para enseñar los procesos con el que se hacen los diferentes tipos de rebozos, las puntas. Y en ese sentido, Rebozo es una exposición también panorámica sobre la historia del Rebozo, su manufactura, su evolución estética, la manera en la que se usa, su origen. Y bueno, esto es lo que es la exposición Rebozo. Con respecto a esta experiencia que usted nos cuenta de 25 años de experiencia en este estudio, en esta exposición, el público, ¿qué es lo que va a ver desde una forma simbólica, sobre todo de la cultura mexicana? Bueno, yo creo que lo que va a ver es cómo surgió el Rebozo y por qué. El Rebozo en realidad surge como una prenda de recato, es decir, una prenda que era necesaria para que las mujeres cristianas pudieran, en primer lugar, asistir a la iglesia y orar, y después incluso se volvió indispensable para salir a la calle, que es una herencia en realidad española, pero el Rebozo es una transformación de una prenda árabe que se llama el almaizal, que una vez, digamos, que llega aquí para cubrir la cabeza de una de las nuevas cristianas, que eran las mestizas, se fue adaptando aquí y hasta que se convirtió, digamos, en lo que es el Rebozo. Pero si uno viera un almaizal y un Rebozo de los más antiguos, pues prácticamente son lo mismo. Hubo otras prendas también de origen árabe que se adaptaron para otras nuevas cristianas, como las indígenas. Las criollas y las españolas conservaron las prendas de recato que habían usado sus antepasadas o ellas mismas en España, y vamos a ver que el Rebozo va a ir adquiriendo poco a poco usos distintos al de prenda de recato, y que al final, bueno, el Rebozo acaba siendo una cuna, una cosa para cargar, pues no sé, leña, el mandado, etcétera, etcétera.
Y después vamos a ver también que el rebozo se convierte ya en el siglo XX en un emblema nacional, en una cosa súper patriótica, en una cosa súper necesaria para demostrar, digamos, nacionalismo. Se vuelve, digamos, como dijeran los ideólogos de la Revolución Mexicana, la prenda mexicana femenina por excelencia. Y por otro lado también se conservan en el siglo XX sus usos y sus formas, digamos, de uso tradicionales. Y bueno, otra de las cosas simbólicas que se van a ver en esta exposición, hay unos rebozos que se hicieron hacia finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, que son unos rebozos bordados hechos en Ciudad de México que plasman escenas de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, esta es la parte simbólica. Y otra parte simbólica, digamos, es lo que se puede ver en el cine, cómo las mujeres mexicanas que se retratan en la época de oro del cine mexicano usaban rebozo, las chicas buenas, las chicas del pueblo, en fin. Seleccionamos solo algunas películas, hay muchas más, pero bueno, era imposible ponerlas todas porque entonces hubiéramos tenido que hacer una especie de documentalcito o cortecito, digamos, que durara horas. Lo dejamos en unos cuantos minutos, pero creo que ahí la gente se puede dar muy bien cuenta de lo que significó el rebozo en el cine mexicano, de películas o en películas como Los Tres Huastecos, Nosotros los Pobres, María Isabel, Enamorada, en fin. Doctora, en este asunto de que usted nos habla, bueno, en esta exposición justamente nos explica antiguos mitos, hay creencias, hay una mezcla de culturas, hay una tradición, y si bien nos dice, bueno, al final de cuentas es una prenda femenina mexicana que por excelencia, pues incluso, pues también ha derivado, pues como usted nos dice, canciones, se ha mostrado en cine, etcétera. Actualmente, ¿cuál es el sentido, desde su experiencia, que se tiene al rebozo? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha quedado como un ícono del pasado? ¿O considera que sigue siendo vigente en la cultura mexicana? Mira, la respuesta es muy compleja porque hay toda una gama de respuestas. O sea, por un lado, en algunas comunidades, en algunos lugares del país, el rebozo, digamos, desplazó a las antiguas prendas indígenas de recato y se volvió indispensable, ¿no? Esto sucede más o menos hacia los años 30, que se acaban de desplazar. Todavía en algunos lugares se usan las antiguas prendas de recato indígenas, pero el rebozo está muy arraigado en los lugares donde se sustituyó a estas prendas. Un ejemplo muy claro serían algunas comunidades de Oaxaca, por ejemplo. Y ahí sí se sigue usando mucho y todo. Después, en algunos otros lugares, como en Morelos, lo seguimos viendo mucho, en Michoacán, en fin, con sus usos tradicionales. Y después, digamos, viene el uso urbano, y ya no tiene este antiguo simbolismo de prenda de recato. Ya nadie sabe que el rebozo en algún momento fue prenda de recato. Quizá, digamos, la gente de la ciudad se sorprenda cuando va a algunos lugares de provincia, como Guanajuato o como, no sé, Aguascalientes o así, donde las mujeres siguen entrando a la iglesia con el rebozo puesto, pero, digamos, las mujeres de las ciudades, si lo usan solamente por gusto. Algunas personas les gusta mucho usarlas, otras personas lo han olvidado por completo. Entonces, es una respuesta difícil de dar. Dentro de estos 350 piezas que se exhiben, ¿cuál fue el proceso de recolección? ¿Fueron prendas prestadas? ¿Fueron compradas? ¿Cómo fue toda la parte de la curaduría, se puede decir? Mira, esta es una pregunta muy interesante. Todas las piezas que se exhiben, absolutamente todas, son préstamos. Y aquí hay algo que es muy interesante porque hay muchas piezas que habían estado guardadas en los cajones de la familia durante años y años y años y no se habían expuesto, no se conocían más entre la familia. Incluso tenemos piezas del Castillo de Chapultepec, del Museo Nacional de Historia, que muy generosamente nos prestaron. Algunas de ellas son prendas del siglo XVIII que no eran conocidas por el público.
Bueno, tenemos, por ejemplo, otra prenda que a mí me parece muy interesante, que es una prenda que nos prestó la familia López Mateos, que está hecha como regalo para la señora López Mateos y que tiene una inscripción con el día de la toma de posesión del presidente López Mateos. Tenemos otra pieza que nos prestó el Museo de León, también con una leyenda muy interesante. La iglesia de Santo Domingo, donde se venera todavía hasta la fecha el Señor del Rebozo, nos prestó algunos de los rebozos más importantes que le han sido ofrecidos al Señor del Rebozo. Muchas prendas, le digo, familiares, que la gente tuvo la enorme generosidad de prestarlas. Otra colección que nos prestó muchas piezas y que realmente fue, digamos, uno de los pilares de la exposición fue el acervo de arte indígena, que nos prestó piezas muy interesantes, piezas muy buenas. Y lo que a mí me gusta mucho de la exposición es que todas las piezas que están expuestas tienen una enorme calidad. Y en ese sentido yo agradezco muchísimo tanto a las instituciones como a los particulares que hayan tenido la confianza de prestarnos sus prendas. Y además, bueno, debo de decir que nosotros íbamos a inaugurar la exposición el 28 de marzo. Tuvimos que aplazarla hasta el 17 de octubre y las piezas, muchas de ellas se quedaron en la bodega del museo. Los coleccionistas, tanto institucionales como particulares, fueron súper comprensivos de seguir confiando en nosotros, de que las piezas estuvieran con nosotros durante todos estos meses de pandemia. Y bueno, pues finalmente, al reunirlas todas, gracias a esta enorme generosidad de tantas personas, pudimos hacer la exposición que está ahora montada aquí en el MAM. Por lo que veo y lo que se expresa con esa entrevista es, cada uno de los rebozos tiene una historia que realmente, bueno, viene, no importa la época, siempre hay un rebozo, se puede decir, que dentro de la historia, la Revolución Mexicana. Ahorita nos comentaban otras dos historias respecto a una toma presidencial. ¿Alguna historia que a usted, que curó esta exposición, alguna historia que le haya gustado en lo particular, que haya llamado su atención y que nos quiera compartir con el público para animarnos a ir también y ver esta exposición? Mira, yo te podría decir, o sea, cada pieza, como dices tú, tiene su historia. Te voy a poner dos ejemplos. Una familia que yo conocí en Tenancingo, que para mí es el lugar más importante donde se siguen haciendo rebozos. Una familia que yo conocí desde hace mucho tiempo porque tenían un hotel y yo durante mucho tiempo he llegado a ese hotel para hacer mis investigaciones y demás. Y un buen día me dijeron, bueno, nosotros tenemos rebozos antiguos que pertenecieron a nuestra abuela y a nuestra bisabuela y que nos gustaría mostrarte. Fue muy bonito, me invitaron a comer, me mostraron los rebozos y eran prendas excepcionales, las 4 prendas que me mostraron ese día. Entonces para mí fue muy bonito porque fue además como la demostración más clara de la amistad que yo he podido hacer con estas personas, de haber tenido ellos la confianza, de haber sacado sus rebozos familiares, habérmelos mostrado y haberme permitido que los trajera. Y fueron de los rebozos que se quedaron aquí durante la pandemia. Entonces, bueno, eso es muy bonito. Después, otros rebozos que son de la bisabuela de una alumna mía, que muy generosamente también un día me dijo, oye, nosotros tenemos unos rebozos antiguos que eran de mi bisabuela, no sé si te interese verlos porque no sabemos si valgan la pena o no. Yo la verdad es que siempre digo que los quiero ver, hay veces que no son piezas tan buenas, en este caso eran piezas excepcionales. Bueno, gracias a esta generosidad pudimos también tenerlos aquí. Bueno, incluso piezas de mi familia es de León, piezas. Nadie sabe que León fue una ciudad rebocera muy importante. Entonces, las piezas que en los años 50 compró mi abuela para una fiesta del 16 de septiembre, bueno, están aquí y además sabemos en qué taller se hicieron. Ya no hay rebozos, ya no hay talleres de rebozos en León.
pero bueno, pues gracias a esto, a que mi mamá los guardó después de la muerte de mi abuela y todo, pues podemos tenerlos aquí también. O sea, bueno, todos los rebozos de la señora López Mateos están en la exposición, que son todos espléndidos, que fueron todos regalos, son piezas importantes. En fin, cada rebozo tiene su historia, y si te las cuento todas las historias que hay aquí no acabaríamos nunca. No, yo creo que esa es la tarea ya del público que nos está escuchando, de apreciar y de conocer esas historias, justamente ver la importancia del rebozo en nuestra cultura. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Museos de México Legendario. En esta ocasión fuimos al Museo de Arte Popular, donde estamos recorriendo esta importante exposición, que es una amplia investigación de más de 25 años realizada por la doctora Ana Paulina Gámez, quien nos está acompañando. Ya regresamos con más de Museos de México Legendario. La comida mexicana está llena de experiencias y anécdotas que unen a la familia. Es una tradición que se transmite a través de Sabores de México Legendario. Escucha a Hani Itzel todos los martes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Te platicará de los colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario es una serie radiofónica que muestra por qué la comida de nuestro país es tan importante en las películas, en las revistas, en los libros y más. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos, estás en Museos de México Legendario. El día de hoy en el Museo de Arte Popular con la exposición de rebozo. Gracias, doctora, por seguir con nosotros. Con mucho gusto. Doctora, usted menciona que la exposición estaba preparada para marzo de este año. Por las cuestiones de la pandemia tuvieron que comenzar hasta el 17 de octubre y hasta el 28 de marzo del 2021 estaremos disfrutando de esta exposición. Sí, así es, ese es el plan que tenemos. ¿Cuál ha sido, doctora, los retos para poner una exposición en tiempos de pandemia? El primer reto fue el conseguir las piezas, que es algo que ya comentamos. El segundo reto fue pues la espera que tuvimos que hacer, los ajustes que se tuvieron que hacer en los contratos de préstamo, en las pólizas de seguro, etcétera, etcétera, para que las piezas que había recogido pudieran seguir permaneciendo en la bodega del museo. Y después tuvimos que hacer un montaje en una época en la que, bueno, pues los contagios, etcétera, etcétera, estaban pues, a la orden del día. Entonces tuvimos que hacer una exposición que ya de por sí era una exposición muy compleja, porque eran 450 piezas en total, de las cuales 350 son rebozos. Y bueno, los textiles en general se tienen que manejar con muchísimo cuidado, con una, digamos, con una técnica muy precisa, con mucho cuidado, porque los textiles son materiales
que son muy susceptibles al deterioro por la luz, por los cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Tuvimos que planchar, no todos los rebozos, los más antiguos evidentemente no los tocamos, pero tuvimos que planchar cientos de rebozos para que tuvieran la dignidad que tenían que tener. Todo el equipo se cuidó, todo el equipo llevábamos mascarillas, caretas. A veces no podíamos guardar la sana distancia por lo que implica el montaje mismo, pero yo sí quisiera aquí hacer el reconocimiento al equipo de museografía del museo y a todo el personal del museo que participó en esto, porque se comprometieron hasta las últimas consecuencias con todo el pandemia y con lo difícil que fue hacer el montaje en ese momento. Y finalmente, pues se montaban las piezas con los requerimientos de conservación que se necesitan y pues quedó una exposición de la que yo personalmente estoy muy satisfecha. En esta exposición creo que uno de los recintos pues más emblemáticos de la cultura popular es precisamente el Museo de Arte Popular. ¿Por qué presentarlo en este museo? ¿Cuál es la razón por la cual usted decide decir este es el museo que elijo estar o cómo se dio este proceso de elección del lugar? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo la verdad es que la exposición la había tratado de hacer en otros lugares, la había ofrecido en otros lugares y no había despertado mucho interés. Cuando yo le platiqué al director del museo, a Walter Westerling, sobre la investigación que yo había hecho, él se interesó inmediatamente en esto y entonces en realidad fue algo que entre los dos quedamos de acuerdo y él desde un principio, desde que yo le platiqué sobre esto, me pidió que le hiciera un proyecto para presentarlo al patronato del museo, lo hice así, él lo presentó muy entusiastamente al patronato, se aprobó hace como, no sé, más de 2 años, casi 3 años, y él me dio todas las facilidades para que se pudiera hacer la exposición en el sentido de todo el apoyo logístico que se necesita para recoger piezas, para montar la exposición. El equipo de museografía colaboramos muy bien para diseñar la exposición, el montaje lo hizo también muy bien, el equipo de exposiciones hizo toda la documentación, que fue muchísima, rehizo la documentación después. Entonces, en este sentido, la exposición se puso aquí porque esta fue la institución que le abrió las puertas y que vio el potencial que tenía la exposición. Esta exposición es de forma presencial. ¿Cómo pueden acercarse el público que nos está escuchando a la exposición? Es una exposición presencial. Yo les diría que si tienen la oportunidad, que vengan con su cubrebocas, que vengan con su careta, en el caso de que también crean necesario. Se marcan sanas distancias en el recorrido para que la gente pueda hacerlo bien y necesitan ver las piezas de cerca para poder apreciarlas. Los textiles no son objetos que se aprecien en una fotografía o no se pueden apreciar en un recorrido virtual. Entonces sí tendrían que venir. Hay prendas que de veras valen muchísimo la pena de ver de cerca. Y en ese sentido, pues sí, es una exposición presencial, no hay recorridos virtuales. Yo creo que los recorridos virtuales en este caso serían algo muy superficial, porque sí son piezas que tienen que verse de cerca. Mencionaba anteriormente que habían 450 piezas, de las cuales 350 son rebozos. Sí. Las otras 100, ¿qué tipo de piezas o artículos son? Mira, el rebozo, digamos, como ha sido una de las prendas más importantes de la indumentaria mexicana desde el siglo XVI, pues ha estado necesariamente representada en la pintura, por ejemplo. Entonces tenemos pintura virreinal, tenemos pintura del siglo XIX, del siglo XX, tenemos un Diego Rivera aquí, tenemos un José Agustín Arrieta importantísimo también, que no se había exhibido desde hace más de 30 años, por ejemplo, esta pieza
pieza de Arrieta, tenemos algunas piezas de pintura del Colegio de Vizcaínas que no habían salido del Colegio de Vizcaínas nunca. Entonces, en ese sentido también es interesante ver este tipo de pinturas. Tenemos gráfica del siglo XIX, en el que aparecen mujeres vistiendo sus rebozos. Tenemos también fotografías, tenemos publicaciones, tenemos una serie muy bonita que nos hizo favor de hacer una artesana de Oaxaca, en el que nos muestra cómo el rebozo se usa en los diferentes momentos de la vida de una mujer. Desde cómo se usa el rebozo para ayudar en el parto, cómo se usa el rebozo para recibir al recién nacido, cómo se usa el rebozo para enseñar a caminar a este recién nacido, para amamantarlo, para cargarlo, después cómo las mujeres usan el rebozo, digamos, para ir al mercado, para bailar, para la boda, incluso para los funerales. Luego tenemos también una parte en la que tenemos toda la representación de la tecnología que se usa para el rebozo. Entonces, para hacer el rebozo. Entonces, aquí tenemos telares, tenemos surtidores, canillas, muchas fotografías que nos enseñan estos procesos. Tenemos piezas en proceso también. ¿Qué otro tipo de material complementario hay? Bueno, hay piezas también de textiles que no son rebozos, pero que también tienen que ver con esta narración para compararlas o para complementar la historia del rebozo. Tenemos una escultura muy bonita que nos hizo un artesano cartonero, copia de la imagen del Señor del Rebozo que está en el Templo de Santo Domingo, porque tenemos una parte dedicada, digamos, a la tradición católica y el rebozo, que han estado ligados desde siempre. Tenemos una serie de muñecas muy interesantes, muy bonitas, que nos prestó la familia Echeverría, que mandó a hacer la señora Echeverría cuando era la primera dama. Y estas muñecas, es una colección muy grande, nosotros solamente trajimos algunas de las muñecas y trajimos las que están usando rebozos, porque estas muñecas, digamos, están vestidas con los trajes regionales mexicanos de la época en la que la señora fue la primera dama. Entonces nos mostraron, digamos, las fotografías. Yo escogí las muñecas que tienen un traje en el que el rebozo es parte importante. Esas serían las piezas. Bueno, doctora, pues ya estamos casi por terminar esta entrevista. A mí me gustaría que nos invitara al público que nos está escuchando el por qué vale la pena ver esta exposición, el por qué vale la pena ver esos 25 años de trabajo por parte de usted y sobre todo la parte que usted, como empezó usted diciendo, es una cuestión de ver el rebozo desde una parte científica. Bueno, yo creo que la primera razón por la que la gente debería de venir a ver la exposición es porque es una exposición que van a disfrutar mucho. Eso en primer lugar, y eso además es lo que yo pretendo, en primer lugar, que la gente la disfrute. Te digo, hay piezas excepcionales que yo creo que la gente, si se anima a venir bien protegida, pues no se debería de perder. La segunda razón por la que yo creo que la gente debería de venir a ver la exposición es porque se va a confrontar con algo que nos han dicho toda la vida, pero que los resultados del análisis de documentos, de fuentes, digamos, incluso literarias, del estudio de piezas, etcétera, etcétera, pues desmienten. La tercera razón es porque creo que pueden aprender mucho y porque también puede ser que la exposición sea algo para que vengan con la familia, bien protegidos, por supuesto. Yo les puedo decir que el museo tiene todas las condiciones para que la visita sea una visita en la que los riesgos, no les puedo decir que estén nulificados, pero sí que los riesgos son muy bajos, el personal está capacitado para que esto se haga así. No se la pierdan, yo creo que la razón más importante es porque hay una serie de piezas, 450 piezas, que están reunidas, que son importantísimas y que yo creo que nunca más las vamos a poder ver juntas.
y que cuenten el discurso que se está contando. Pues yo le agradezco mucho, doctora, por haber mostrado también esta exposición. Creo que es importante en esta época de pandemia también reconocer el trabajo de quienes dedican pues toda una vida al arte, a la cultura. Y pues yo, en nombre de muchas personas que nos gusta el arte, la cultura, bueno, yo le agradezco el interesarse por un trabajo así. 25 años no ha sido nada fácil. Me imagino que es algo que le gusta, pero al final de cuentas también es un trabajo que se reconoce y bueno, pues yo le reconozco y le admiro este trabajo. Antes de despedirnos, ¿alguna experiencia personal que quisiera compartirnos respecto a esos 25 años de trabajo y de investigación respecto al rebozo, que haya marcado también su carrera y que se sienta satisfecha de ello? Mira, yo creo que lo que más satisfacción me dio de estos años que le dediqué, digo, también hice otras cosas, pero digamos, de los años que le dediqué, uno fue haberme contestado a mí una serie de preguntas que yo me había hecho sobre la prenda y darme cuenta de que había encontrado, no te puedo decir que la verdad absoluta, pero que sí, a mí incluso me sorprendió que lo que yo traía en la cabeza de lo que era el rebozo resultó que es otra cosa. Pues estoy muy satisfecha de haber hecho esta investigación, de haber averiguado un montón de cosas que nadie sabía, de haber derrumbado una serie de mitos. La otra, con la que yo me siento muy satisfecha, son las relaciones de amistad que fui haciendo a lo largo del tiempo con artesanos, con gente que se dedica y que tiene el gusto de estudiar el rebozo en las mismas comunidades, entre las comunidades que me ayudaron muchísimo, sobre todo en Tenancingo, y tener, bueno, digamos, la oportunidad, fue también mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado, haber convivido con tanta gente en esos procesos que me enriqueció muchísimo y finalmente, bueno, pues que esto desembocara en la exposición que hoy está puesta aquí en el museo. Pues muchas gracias, doctora, por abrirnos la puerta a esta exposición. También agradecemos al Museo de Arte Popular. Me queda solamente agradecerles, invitarlos también a que vayan a esta exposición del rebozo, la cual se expondrá hasta el 28 de marzo del 2021. Eso se lo decimos porque, bueno, justamente por la pandemia también hay una restricción de aforo. La sala tiene del 30%, entonces pues hay que ir con tiempo, sin olvidar el cubreboca, la sana distancia, que son parte importante y obligatorios para disfrutar también de esta exposición. Para las personas que no sepan dónde está el Museo de Arte Popular, está en Revillagigedo número 11, entrada por Independencia, y eso está en Juárez e Hidalgo Centro Histórico. Para cualquier información, bueno, pues consulten www.map.ciudaddemexico.gov.mx. Muchas gracias, doctora, por haber estado en Museos de México Legendario. Agradecemos a la doctora Ana Paulina Gámez, quien es la curadora de esta interesante exposición, Rebozo. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Me despido de ustedes, yo soy Marlene Longo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2020. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.